Muy buenas. Segundo proyecto del año, Purim. Os preguntaréis qué coño hago así vestido, con una equipa, una chaquetita. Bueno, me he ido a Primark y me he pillado el kit ultra ortodoxo primavera-verano. Estamos en el barrio más radical del mundo, más radical ultra ortodoxo en Jerusalén, en el barrio Mea Sharim. El principio del nombre es un poco raro, Mea, de mear. Y bueno, os voy a explicar poco a poco en qué consiste este segundo proyecto, que se llama Purim, como la única fiesta pagana que tiene el pueblo ultraortodoxo judío. Bueno, pues cuento en qué consiste el proyecto, en qué consiste Purim. En el siglo IV a.C., los persas, el imperio persa controlaba todo el planeta, controlaban lo que es hoy pues 127 países. Y bueno, había un emperador que era el emperador Asuero, que imaginó pues hacer la fiesta más descomunal que se haya hecho en la tierra, ¿no? De 180 días, imaginaros, 180 días ciegos perdidos de fiesta. Entonces, bueno, después de la fiesta, como no quedó satisfecho, pues hicieron otra, digamos, un after hour, un pequeño after hour de 7 días de fiesta. Y cuando el rey Asuero estaba a gustísimo, al séptimo día, ciego perdido, llamó a su mujer, Avita, que era una mujer preciosa, y le propuso pues que enseñara su belleza a todos los asistentes de la fiesta. La mujer como que no le hizo mucha gracia y dijo que no. Entonces el rey Asuero pues la condenó a muerte, la aniquiló, y entonces tuvo que buscar otra señora. Y entonces organizó un concurso de belleza. Bueno, asistieron miles de mujeres de todo el imperio persa, pero hubo una que lo conquistó, una mujer llamada Esther. El rey Asuero había elegido una judía como reina, como mujer, y él no lo sabía. Entonces, bueno, los planes del primer ministro de Asuero era de eliminar, de acabar con todos los judíos, y el tío de Esther, que era el líder de los judíos, Mordecai, se enteró de estos planes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que Esther convocó al rey y le contó los planes, ¿no? De que Amán tenía la idea de acabar con los judíos. Y Asuero terminó ahorcando a ese primer ministro, a Amán, en la horca que había preparado para Mordecai, para el tío de Esther. ¿Qué se conmemora en el Purim? Pues bueno, se conmemora pues que los judíos fueron salvados del genocidio, y lo celebran mañana, lo celebrarán sobre todo con un día que se llama el Tish, donde tienen que olvidar el nombre de Amán, el primer ministro que los quiso masacrar. ¿Y cómo olvidan? Bueno, pues la forma más guay de olvidar es poniéndose ciegos perdidos. Esta gente muchos, la mayoría, procedían del norte de Europa, de Polonia, de Hungría, y ya digo, se ponen ciegos de vodka y de vino para olvidar el nombre de Amán. Hoy nos va a ser complicado sacar las cámaras porque la verdad es que este barrio, ya digo, es el más ultra ortodoxo del mundo y no son muy amigables de las cámaras. Nos hemos vestido, nos hemos mimetizado súper bien para no llamar la atención, pero mañana, por la mañana, a las 6, 7 de la mañana, empezarán a ver como cosacos, y ahí estaremos nosotros para, bueno, fotografiar la única, como digo, la única fiesta pagana que tienen los judíos, que es Purim.